una exposición brillante de los dos conferencistas, y me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el tema educativo y cuál fue la participación de la masonería en todo ese proyecto educativo que comenzó a mediados del siglo XIX y se proyectó sobre la sociedad argentina durante el siglo XX. Había varios proyectos que estaban dando en danza, uno era de educación selectiva y otro de educación popular. La masonería inmediatamente, el que levantaba las banderas de la educación popular fue Domingo Faustino Sarmiento, que fue grado 33 y gran maestre de la masonería argentina. Inmediatamente la masonería argentina se plegó a su proyecto de educación popular y de educación para todos, integradora y sin diferencias sociales de ningún tipo. Creó la logia docente, presidida por Vicente Fidel López, integrada por Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen, Aristóbulo del Valle. Hipólito Yrigoyen estudió en esa logia el krausismo. Onésimo Leguizamón, que después fue presidente del Congreso Pedagógico del año 1882, estudiaron durante 10 años y sentaron las bases en lo que fue la educación durante el siglo XX. La ley 1420, como decía recién el doctor Mora y Araujo, una ley de los guardapolvos blancos, donde no había ningún tipo de diferencias sociales, y sirvió para integrar al inmigrante con el argentino y crear todo un pasado común y una historia común para después proyectarse en el futuro. La ley de los colegios nacionales, en eso coincido con el doctor Aliu. Yo creo que la educación es una cuestión de un objetivo nacional, es un proyecto nacional. No se puede municipalizar o provincializar la educación por los problemas de financiamiento que existen. Y va a culminar con la reforma universitaria del año 1918, donde tienen destacada actuación hermanos masones como fue el doctor Gabriel del Mazo, el hermano Diodoro Roca, que fue el que redactó el manifiesto liminar de la reforma universitaria, y significó un triunfo definitivo del libre pensamiento en la educación pública y el acceso a la educación al mejor nivel, al acceso a la universidad y a los 3 niveles educativos de toda la sociedad en su conjunto. Eso provocó una verdadera revolución en la Argentina que, por vivir en ella, recién la empezamos a valorar cuando la estamos perdiendo. Se creó una movilidad social ascendente, tremenda, donde la sociedad argentina estaba integrada por distintos estamentos. Estaba el abuelo obrero, casi iletrado, que había sido expulsado por la pobreza y la miseria de Europa, y inmediatamente tenía a su hijo que podía ser profesor universitario o empresario, y el nieto profesor universitario o empresario. Fíjense ustedes que en una generación de los expulsados por la pobreza y la miseria de Europa, a partir del año 1940, los presidentes de la nación argentina son los descendientes de esos que fueron expulsados de Europa. Esa fue una sociedad maravillosa que se creó, y por eso la gran preocupación de la masonería argentina de volver a recrearla y mantener una educación de excelencia para volver a recrear nuevamente esa movilidad social ascendente que tiene que ser integradora y no exclusiva. Pero antes de eso, esto era un aporte que quería hacer un poco al tema educativo, que para nosotros es básico y fundamental. La masonería siempre consideró a la educación como una inversión y jamás como un gasto. Y una de las causales de la decadencia de la educación ha sido también cambiar el concepto y el paradigma. En lugar de considerar una inversión, considerarlo un gasto. Y empezar un deterioro paulatino, que yo coincido con el doctor Moria y Araujo. Yo citaría, para mí, el momento en que empieza a decader la universidad pública en Argentina en todos los niveles
es en esa noche terrible de los bastones largos donde se apaleó a una intelectualidad argentina y que trajo consecuencias nefastas para el país. Esa intelectualidad que fue humillada, que fue apaleada, a los 3 años tomó las armas y creó una verdadera guerra civil y los argentinos se desangraron en una lucha fratricida y entre hermanos. Pero no era este el tema de mi cierre, esto es un aporte que quiero hacer, sino que yo quería comentarles qué es la masonería, cuáles son sus principios y por qué queremos crear el Observatorio de la Ciudadanía. Fundamentalmente la masonería es una escuela de conducta y de pensamiento. Es una escuela de conducta porque quien asume y se incorpora en la masonería asume un solemne compromiso de llevar una conducta ética con valores morales hasta la finalización de sus días. Nosotros cuando lo incorporamos lo decoramos con el mandil blanco, que significa la pureza y el símbolo del trabajo y de la perfección, y le decimos que ese mandil blanco, que significa la pureza, se mantenga puro y sin mácula hasta la finalización de tus días. Cuando llegue la muerte, los hermanos simbólicamente van a revisar ese mandil blanco, y si está puro y sin mácula, vamos a decir, querido hermano, has triunfado en la vida. Ese es uno de los principios y los valores que sustentamos, y el otro es que la persona asume otro compromiso, el de incorporar permanentemente conocimiento hasta el día de su muerte. No se realiza jamás. Es una búsqueda constante por el conocimiento y por la verdad. Por eso, al tratar de buscar el fin último y el conocimiento último de las cosas, es que no aceptamos y no somos dogmáticos, y tampoco creemos en las verdades absolutas. ¿Cuáles son los principios que sustentamos el de libertad, igualdad y fraternidad? ¿Cómo llegamos a esos principios? A través de la ciencia, de la justicia y del trabajo. En un delicado equilibrio entre estos principios, quien ponga el acento en la libertad va a tener un pensamiento de centro-derecha, quien ponga el acento en la igualdad, de centro-izquierda, y todos están contenidos dentro de la masonería. ¿Quiénes son los que no están fuera de la masonería? Los totalitarismos de izquierda y de derecha, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, el falangismo, las últimas grandes persecuciones en contra de los masones y de su familia se dio en la España franquista. Empezó a decaer con la muerte de Franco. ¿Y qué defiende la masonería? Defiende el sistema republicano, la división de poderes, el funcionamiento de las instituciones y sus controles recíprocos. Es profundamente democrática y entiende que el acceso al poder se justifica mediante el ejercicio de la soberanía popular. Es la que organiza la sociedad civil, indica cómo deben ser los jueces, considera el trabajo como un derecho y además como un deber para alcanzar la perfección. ¿Por qué un derecho? Porque nosotros consideramos que todo ciudadano tiene el derecho de trabajar, de perfeccionarse y de exigir a las autoridades que le den un trabajo digno. En sus grados defiende, por ejemplo, el juicio por jurados, el derecho de resistencia a la opresión, la división de poderes, el derecho de asilo, la independencia del Poder Judicial, la ley de habeas corpus. Ha luchado desde la oscuridad de los tiempos por la jornada limitada de labor. Si uno quiere buscar y bucear en la historia dónde está la legislación laboral que empieza a aparecer en la sociedad mundial, hay que transportarse 1000 años para atrás y ver cuáles eran los estatutos de las antiguas guildas, los antiguos gremios que eran manejados por los masones. Ahí tenemos jornada limitada de labor, descanso semanal, la prohibición del trabajo nocturno, la posibilidad de mantener a las viudas, porque había muchos accidentes en las construcciones, se dedicaban a las construcciones, y el gremio y la logia mantenía a las viudas. En fin, hay toda una serie de legislaciones que después se vieron, de derechos que se vieron. Está el concepto de salario justo, por ejemplo, que se vieron cristalizados durante el siglo XX.
La masonería se opone a la lucha de clases y a la guerra entre naciones, se opone al duelo prohibiéndolo. Tuvo serios problemas el hermano Palacios, Alfredo Palacios, cuando se batió a duelo, y también los hermanos Hipólito Yrigoyen y Lisandro Latorre cuando se batieron a duelo por este tema. Proclama la libertad de cultos y la libertad de conciencia, y como corolario de ambos propone el principio de la laicidad. Sostiene el principio de la igualdad social, luchando en contra de todo tipo de discriminación, y propone una educación igualitaria para todos, sin tener en cuenta su condición social. Además, la masonería tradicionalmente ha puesto límite al poder de sus gobernantes. Se opone a cualquier poder omnímodo o despótico del Estado, y como tal es la creadora de los derechos del hombre y del ciudadano, y lo protege del ejercicio abusivo del poder represivo del Estado, y como tal es la creación de la Declaración de los Derechos Humanos. La masonería defiende a los derechos humanos con un concepto y una valoración ética, y considera que los derechos humanos tienen que ser defendidos en forma irrestricta. La masonería ha tratado de la oscuridad de los tiempos imponer sus ideas en la sociedad, pero no lo ha hecho en forma orgánica, sino a través de sus hombres. Es precisamente lo que ha ocurrido en distintos pasajes de la historia. La masonería tuvo una destacada actuación en las invasiones inglesas, en el proceso emancipador, en la generación del 37 que se propuso la institucionalización del país. Una de las signatarias de este proyecto es la logia, la augusta y respetable Logia Confraternidad Argentina número 2, a la que tengo el honor de integrar, y esa fue la que integró a los unitarios y a los federales y lograron la institucionalización del país. Se peleaban a la mañana y a la noche acordaban política. En el proceso de unión nacional, en la recordada tenida de unión nacional del año 21 de julio del año 1860, donde juntó a las principales figuras políticas del país, a Bartolomé Mitre, Urquiza, Sarmiento, Derqui, Gelioves, le otorgó el grado 33 y los hizo jurar que se incorporaba al Estado de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Y en prueba de unión, Mitre y Urquiza se afiliaron a la Confraternidad Argentina. Cuando se enfrentaron en Pavón, los dos pertenecían a la misma logia. En la generación del 80, que constituyó el Estado-Nación y sentó las bases de la Argentina moderna, en el proyecto educativo que se implementó durante el siglo XX, para nombrar algunos de los hechos históricos. Y acá es uno de los fundamentos de por qué queremos crear este observatorio de la ciudadanía. La masonería enseña a escuchar al hermano que piensa diferente, enseña a convivir con el que piensa diferente. Nosotros tenemos un símbolo que siempre lo tenemos presente en todas las tenidas, que es el gamero ese, el negro y el blanco. Fíjense ustedes, esa es la teoría de los opuestos. El negro nunca pretende transformar al blanco en negro, ni el blanco al negro que se transforma en blanco. Pero hay una línea que los une. Esas son las líneas de las coincidencias, de los proyectos comunes. Y esos proyectos comunes son los que emergieron de la masonería. Cuando la masonería, por efecto de las ideas totalitarias y por defectos propios, tuvo que retraerse hacia sus templos y abandonó la sociedad, es cuando justamente desaparecen los grandes proyectos nacionales. La gran aventura que propone la masonería es la de lograr consensos en el disenso, sin que ello implique claudicar en sus principios. Una vez logrado, se generan proyectos comunes que se transforman en política de Estado y en grandes proyectos nacionales. Por tal motivo, el Observatorio de la Ciudadanía que la masonería argentina presenta hoy pretende sumar su óptica a la detección y análisis de los ingentes problemas nacionales, pero además acercar propuestas superadoras que cuenten con el consenso enriquecedor de los más variados sectores del quehacer nacional, movida por principios democráticos y republicanos, sostenedora de aquellos valores que dieron lugar a la formulación de políticas públicas fundamentales para el desarrollo del país, integrada por hombres con las más diversas líneas de pensamiento, pero fundamentalmente imbuidos por la necesidad de exponer y transferir nuestros principios,